volver a verles una vez y me alegra mucho que se estén sintonizando para que juntos podamos en esta oportunidad ver un pasaje de la palabra de Dios y orar por la situación que está ocurriendo en el mundo en estos momentos de crisis. Las noticias muchas veces son alarmantes. Lo que vemos a nuestro alrededor puede ocasionar histeria en medio de nosotros. Pero nosotros debemos de confiar que tenemos un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios de misericordia. Y eso es lo más importante, un Dios de misericordia, el cual nos ayuda cuando clamamos, cuando oramos delante de su presencia. Y eso es lo que tiene que ver el pasaje de la Biblia que he escogido para el día de hoy. Y el título que he escogido es La ciudad que se libró de la destrucción. Dios había determinado destruir una ciudad. La ciudad se llamaba Nínive. Era la capital del imperio asirio en los tiempos en que Dios había levantado a un profeta muy conocido llamado el profeta Jonás. Dios le da una orden a Jonás y le dice que vaya a predicar en Nínive porque la maldad de los ninivitas había llegado hasta la presencia de Dios. Y Dios había determinado destruir la ciudad y destruir el imperio por lo que ellos estaban haciendo. Ahora, es interesante que el pecado que esta nación había cometido era un pecado que había llegado de una manera al corazón de Dios al punto que estaba decidido a destruirlos. Mientras yo leía la Biblia y leía algunos comentarios, me preguntaba, pero ¿qué pecado podía haber cometido a esta ciudad, este rey de Nínive, para que Dios quisiera su destrucción? Y descubrí que Nínive era una ciudad y el rey y el imperio asirio era un imperio de mucho orgullo, se creían prepotentes. Lo segundo es que habían dominado a otras naciones y las estaban explotando. Trataban muy mal al extranjero. Dice la palabra de Dios de que se llevaron cautivos a muchas personas y los trataban muy mal, los trataban como esclavos. Aparte de eso, en Nínive existía la idolatría. Adoraban al dios pez. También algunos descubrimientos arqueológicos han descubierto estatuas de leones con la cara de seres humanos, lo cual nos indica que la gente de Nínive era una gente de mucha idolatría, una gente de que no le daba la honra a Dios, sino que buscaban dioses falsos para poder adorarlos. Dios había decidido entonces destruirlos, había decidido acabar con la ciudad y envía al profeta. Y el pasaje que vamos a ver el día de hoy se encuentra en Jonás capítulo 3, donde Jonás llega a la ciudad. Dice que era una ciudad de 3 días de camino de tamaño. Era una ciudad bastante grande para aquellos tiempos. Era una ciudad cosmopolita donde ocurría todo el movimiento, donde había mucho comercio y muchas cosas. Y la gente de Nínive había aprendido a vivir por sí solas. No querían depender de Dios. No querían alabar al verdadero Dios, sino que se habían ido cada uno en su propio camino. Entonces Dios decide destruirlos. Y cuando Jonás sale a predicar, dice la palabra de Dios de que su mensaje era el siguiente: en 40 días Nínive será destruida. Cuando yo leí esa porción de la palabra de Dios, la había leído muchas veces, pero en particular el día de hoy me llamó la atención. Me llamó la atención porque, ¿por qué Jonás no dijo de aquí a 30 días, de aquí a 10 días, de aquí a 60 días? Usó la palabra y el número 40. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Entonces me puse a estudiar acerca del número 40 y descubrí que el número 40 aparece más de 130 veces en la palabra de Dios. Creo que son 147 veces aparece en la palabra de Dios el 40. Es un número muy interesante, como por ejemplo, leyendo la palabra de Dios descubrí de que 40 días fue el día que el diluvio duró sobre la tierra, 40 días lloviendo. El número 40, entonces, en ese contexto significa juicio, juicio sobre la tierra.
Dice la palabra de Dios de que Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, en contacto con Dios, recibiendo la ley. Entonces el número 40 también significa acercamiento, aislamiento con Dios para poder recibir la dirección de Dios. El pueblo de Israel, después de haber sido castigado, estuvo 40 años en el desierto por haber dudado de la presencia de Dios con ellos para poder conquistar la tierra prometida. 40 días estuvieron los espías también haciendo una investigación de la tierra que iban a ir a conquistar. El número 40 aparece muchas veces. Saúl, David y Salomón, sus reinados fueron de 40 años cada uno. Pero otra cosa que me llamó la atención es de que cuando el gigante Goliat llegó a desafiar a los ejércitos del Dios viviente, dice la palabra de Dios de que por 40 días los hostigando, los estuvo atemorizando. Entonces el número 40 también es un número de prueba, es un número de prueba. La palabra de Dios nos dice también que Jesús estuvo 40 días en el desierto antes de que comenzara su ministerio, lo cual nos indica que el 40 también es un número de preparación. Después de su resurrección, Jesucristo estuvo 40 días en la tierra antes de irse al cielo. Entonces vemos de que el número 40 se repite varias veces y fue exactamente lo que Jonás decía cuando fue a predicar a Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese número está relacionado con juicio, con prueba, con pasar a una nación en un proceso de pureza para que se encuentre digna delante de la presencia de Dios. Entonces el número es muy interesante y es el número 40. No se usaba solamente en los tiempos bíblicos. Se usa todavía el día de hoy. Por ejemplo, decimos de que nuestros países están en cuarentena. En cuarentena. ¿Qué significa cuarentena? La palabra cuarentena viene del latín quarantana, lo cual quiere decir 40 días. Entonces la palabra cuarentena es 40 días. Es un tiempo que se da, cuarentena es un tiempo que se da a una persona que se cree que tiene síntomas de un virus, de una enfermedad contagiosa, y se le pone por 40 días a esperar a ver si se desarrolla una enfermedad o no, o si está bien para poder salir. Después de 40 días puede salir una persona que está en cuarentena. Entonces, cuarentena también significa aislamiento para poder evitar un posible contagio. Pero en la palabra de Dios, la palabra cuarentena está relacionado con juicio, está relacionado con pureza, con preparación para poder acercarnos a Dios. La palabra de Dios dice de que este pueblo, 40 días, fue lo que Jonás le dio por dirección de Dios para que se prepararan, porque iba a ser destruida. Y me llama la atención, porque en Jonás capítulo 3, versículo 4 dice, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. La Biblia de las Américas dice, Nínive será arrasada, o sea, completamente destruida. Ahora, cuando Jonás salió a predicar, ocurrieron varias cosas. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Jonás capítulo 3, que los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Ahora, viendo el ejemplo de Nínive, yo quiero que nosotros aprendamos algunas lecciones acerca de Nínive para que nosotros podamos tocar el corazón de Dios en medio de esta crisis que estamos viviendo. Para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que la gracia de Dios se derrame sobre nuestras vidas y que podamos ser librados de esta hora de prueba que ha venido sobre todo el mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los de Nínive? Aprendamos de ellos. Lo primero que ellos hicieron, dice el versículo 5 de Jonás capítulo 3, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, creer en Dios.
esta nación y las naciones del mundo le habían dado la espalda a Dios. Aún los que iban a las iglesias eran personas tibias, personas de que no estaban consagradas completamente a Dios. Ahora, no estoy hablando de todos, estoy hablando de un gran porcentaje de personas de que miraban las cosas de Dios como secundarias, como que no eran importantes. Nínive, los habitantes de Nínive aprendieron la lección, creyeron en Dios y es lo que necesitamos el día de hoy, creer en Dios. Cuando tú crees en Dios te entregas. Cuando tú crees en Dios te comprometes. Cuando tú crees en Dios no estás jugando al mundo y a la iglesita. Cuando tú crees en Dios te consagras. Pones en primer lugar a Dios. Y eso fue lo que hizo la ciudad y los habitantes de Nínive, creer en Dios. Lo segundo que hicieron fue que proclamaron ayuno. Proclamaron ayuno, o sea, dejaron de comer. ¿Por qué? Porque ya en esos momentos que la ciudad va a ser destruida, ¿de qué sirve la comida? ¿De qué sirve que te alimentes y vas a morir? Entonces, dejaron de comer como un símbolo, como una enseñanza de que ahora no querían ellos depender de sus bienes materiales, de sus riquezas y lo que tenían. Dejaron de comer porque el ayuno es una declaración delante de Dios de vulnerabilidad, donde le estamos diciendo a Dios, esto material, los alimentos, la comida, los bienes que tenemos no nos sirven de nada. Lo que más sirve es Dios. No nos sirven de nada si le hemos dado la espalda a Dios. Entonces, el ayuno es un momento de reconocimiento, de despejarnos, de liberarnos, de soltar las cadenas del materialismo que nos han mantenido por muchos años. Entonces, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Cilicio era una ropa de bastante humildad. Era la ropa más pobre que alguien se podía poner en aquella época. Se quitaron sus ropas de lujo, se quitaron sus ropas para salir y se vistieron ropa como que eran pobres, como que no tenían nada, como una señal de humillación, que sus bienes materiales de nada les iban a servir en ese momento. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Eso es lo que necesitamos hacer. Todo el pueblo, desde los niños, jóvenes y los adultos, tenemos que reconocer de que nuestra vida depende totalmente de Dios. Y que si no nos acercamos a Dios, si no nos arrepentimos en este momento, esto se va a extender, se va a extender. Se va a extender a un punto en el cual vamos a gritar y ojalá que no llegue el punto en el cual sea demasiado tarde. Por eso es importante clamar lo más pronto posible, buscar a Dios lo más pronto posible, porque en Dios está la esperanza. Se vistieron de cilicio. Ahora, dice la palabra de Dios que aquí ocurrió algo. Versículo 6. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono. Cuando le fueron a decir, viene un profeta diciendo que Nínive va a ser destruida. El rey se asustó en ese momento, porque comprendió su prepotencia. Comprendió cómo él se había creído probablemente hasta Dios. Y yo creo que nosotros necesitamos reconocer la prepotencia que muchas veces hemos tenido. Cuando hemos llegado a pensar que estamos en la nación más poderosa del mundo, en la nación que todo lo puede lograr, cuando hemos logrado pensar de que casi estamos en control de todo. No, el único que tiene el control es Dios. Y si no nos sujetamos a Dios y si no nos humillamos a Dios, nada va a pasar. El rey se humilló. Y mire, a mí me impacta lo que el rey hizo. Qué interesante. El versículo 6 dice, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Se los voy a leer de nuevo. Se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Veamos esto detenidamente. Se levantó de su trono. Los reyes regularmente cuando llegaba alguien no se levantaban. Esperaban y esperaban que la gente que entrara se humillara ante ellos. Pero ahora es un mensaje de Dios. Y se levanta en símbolo de que le quiere prestar atención a Dios. Que quiere comenzar a ver qué es lo que Dios tiene que decir.
Y cuando escucha la noticia, se despojó de su manto, esa tela cara que él tenía. Eso que lo identificaba como un rey, como un poderoso, se despojó de eso y se cubrió de cilicio, se puso las ropas de un pobre, las ropas de alguien que no tiene nada, como una señal de que estaba completamente a merced de Dios. Y si no reconocía que Dios es el único Rey de reyes y Señor de señores, Nínive va a ser destruida, incluyendo al rey. Porque cuando viene el llamado de Dios, no hay distinción. Que este porque es rico se va a librar. Este porque está en Estados Unidos no le va a llegar. No. Delante de la presencia de Dios todos somos iguales. Entonces dice la palabra de Dios de que él se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Sentarse en ceniza en aquellos tiempos era como decir, me humillo, me sujeto, me rindo totalmente. Y eso fue lo que el rey hizo. Se rindió ante Dios. Y esa es la clave. Necesitamos rendirnos ante Dios. Necesitamos proclamar y aceptar en nuestro corazón que Jehová de los ejércitos es el Dios y no nosotros. Él es el único. Él es el único lleno de toda gloria. Y yo, en lugar de decir, no me gusta meterme en estos temas, pero en lugar de decir America first, o mi país primero, o Guatemala primero, o lo que sea primero, yo hoy quiero decir Dios primero. Dios primero. Porque si ponemos a Dios en primer lugar, todas las cosas serán añadidas. Se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Tremendo. Vuélvanse de sus malos caminos y de la violencia que hay en sus manos. Clamen a Dios, clamen a Dios. 40 días. Nosotros estamos en cuarentena. Estamos encerrados en nuestros hogares. ¿Para qué debemos de usar ese tiempo? Para clamar, para orar, para pedir la misericordia de Dios. Solamente Dios puede compadecerse. Y dice, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y mire lo que dice acá. Me impacta. Me impacta al punto de que siento que el corazón se me estremece. Cuando Dios vio a este rey pagano, a este rey que había sido malísimo, a este rey que había tratado mal a otros. Miren la maldad que este rey hacía. Traía gente y en las plazas los decapitaba, los torturaba, los amarraba en cadenas. Era un hombre terrible, mandaba a sus soldados, violaban a las mujeres de Israel. Era terrible lo que este hombre hacía. Pero en este momento, cuando reconoce que solo Dios es el único, cuando reconoce que va a ser destruido, se arrepiente. Y el ponerse en cilicio y en ceniza y echarse ceniza sobre la cabeza era una indicación de que verdaderamente estaba arrepentido. Y no solamente él estaba arrepentido, sino que llama a toda la nación al arrepentimiento. Llama a toda la nación al arrepentimiento y llama a que todos se arrepientan delante de la presencia, porque reconoce que Él no es Dios, reconoce que Él no es el más poderoso, reconoce que su vida y la de su nación está a misericordia de Dios. Y cuando reconocemos eso, cosas grandes pasan. Y dijo, quizás sabe, quién sabe, quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. 40 días.
40 días clamando, 40 días pidiendo la misericordia de Dios, 40 días delante de la presencia de Dios. Y mire la respuesta de Dios hacia este rey pagano, malo, pero que en este momento había reconocido a Dios y que se había arrepentido de toda su maldad. A mí eso me indica algo muy interesante. No importa el pecado que se ha cometido, si lo reconocemos y nos arrepentimos, Dios tiene misericordia de nosotros. La palabra de Dios dice, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Alabado sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Una ciudad pagana, una ciudad mala, un rey que había hecho barbaridades en aquella época, cuando se encuentra verdaderamente con Dios, trae a toda una nación al arrepentimiento, una amenaza de muerte, una amenaza de destrucción, trajo un avivamiento en Nínive para la gloria de Dios. Y yo pido a Dios, y yo espero que después de todo lo que estamos pasando, un avivamiento venga a Estados Unidos y todo el mundo para la gloria de Dios y que el mundo pueda reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dios te está llamando, iglesia. Dios nos está haciendo reflexionar. Dios desea que no solamente oremos y que volvamos a lo de antes. Dice que el rey clamó y trajo a toda la nación a clamar delante de la presencia de Dios. Pero hay algo interesante de lo que dice la Biblia en el último versículo que leí en esta noche. No dice que Dios escuchó su oración. Dice, Dios vio sus acciones. No basta solamente con llorar. No solamente basta con orar. Es tiempo de que en la práctica y con acción le demostremos a Dios de que nuestras vidas han cambiado y que nos hemos arrepentido para la gloria de Dios. Cuando eso pasó, Dios detuvo la destrucción inminente hacia Nínive. Yo creo que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como nación, tenemos la clave para parar que esto avance. Y la clave es humillarnos ante Dios, clamar ante Dios y actuar. Porque cuando Dios ve nuestras acciones, las cosas van a cambiar. Yo contaba hace tiempo la experiencia. Yo he visitado centros de detenciones, he visitado personas que están en cárceles, personas que están en centros de detenciones por asuntos de migración. Y siempre que llego, la persona que está ahí adentro, casi siempre todos me dicen lo siguiente. Oh, mi Diosito, cuando yo salga de aquí, yo voy a buscar a mi Diosito y voy a ir allá y le voy a decir a mi Diosito que lo amo tanto y le voy a servir y voy a ser un líder. Dios lo saca. Y cuando salen, llegan un solo domingo a una iglesia a darle gracias a Dios y después se van al mundo, se apartan, se olvidan de aquel que los sacó de donde se encontraban. Dios no quiere eso más ya. Dios quiere que si vas a clamar, que si yo voy a orar y si yo me voy a arrepentir, Él quiere ver nuestras acciones. Nuestras acciones. A Dios no lo podemos engañar. Y cosas grandes van a venir. Cosas maravillosas van a venir. Pero hoy más que nunca, Dios nos está llamando a un momento de reflexión, de parar, de quitarnos todo eso que nos enorgullecía y tirarnos al suelo, tirarnos al silicio, echarnos tierra sobre la cabeza y decir, Dios, no somos nada sin ti. Les animo en el nombre de Jesús a que clamemos a Dios. Dios tiene misericordia. Si tuvo misericordia de este rey malo, sanguinario, y todos estos soldados de Nínive que no tenían compasión cuando abusaban de las mujeres y cuando golpeaban a los hombres y torturaban a la gente, no tenían compasión. Pero cuando vieron la destrucción y reconocieron a Dios, se arrepintieron. Y a estos malvados Dios los perdonó
como Dios no va a tener misericordia de nosotros. La palabra de Dios, Pablo lo decía claramente, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo creo que esto es real ahora más que nunca. Puede sobreabundar lo que ha ocurrido en el mundo, pero la gracia de Dios es más grande. Y confiamos en la gracia de Dios, confiamos en la misericordia de Dios, porque cosas grandes y maravillosas van a venir. Dios nos está llamando simplemente a un acercamiento con Él. Dios no nos quiere destruir, hermanos y amigos. Dios no nos quiere destruir. Si lo que Dios está buscando es que estemos cerca de Él. Nos ama tanto y quiere que estemos cerca de Él. Y lo que Dios quiere hacer es traer un avivamiento. Quiere traer bendición sobre nuestras naciones. Pero eso va a ocurrir cuando busquemos a Dios. Es tiempo de poner a Dios en primer lugar. Nínive, juntamente con su rey, logró detener la destrucción, porque se arrepintieron y cambiaron sus actos. Nosotros podemos hacer lo mismo el día de hoy. La destrucción se puede detener si nos arrepentimos, si nos humillamos y le pedimos a Dios que sane nuestra tierra. El poder de Dios se derramará sobre nuestras vidas. Vamos a orar en este momento creyendo de que cosas grandes van a pasar y que Dios lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia y lo creo firmemente. Porque si Nínive, siendo una ciudad tan malvada, Padre Santo, si el rey este era tan sanguinario, pero cuando se arrepintió y lo demostró con sus actos, tú los perdonaste. Oh Señor, qué bueno eres tú. Y creemos que tú traerás sanidad a nuestra tierra. Porque Señor, en momentos como estos, a través de la Biblia hemos visto, cuando llegaron plagas, cuando llegaron situaciones difíciles de muerte a las naciones, cuando la nación se arrepintió y oró y clamó, Dios siempre detuvo la destrucción. Creemos que lo mismo puede ocurrir hoy. Señor, si buscamos, clamamos y nos arrepentimos, cosas grandes van a pasar. Como dice tu palabra, que si buscamos tu rostro y nos arrepentimos de nuestros malos caminos, tú sanarás nuestra tierra porque escucharás nuestra oración. Gracias, Señor, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Gracias por habernos sintonizado hoy. El domingo los esperamos a las 11 de la mañana en esta transmisión para tener nuestro servicio. Y también quiero invitarles a que en este momento escuchemos este canto de Marcos Witt, Sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión.
Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra. Oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído. Escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra. Señor, sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra. Oh, Señor. Sana nuestra tierra. Sí, por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo.